Bien. Bueno, hermanos, eh, damos gracias a Dios por todo lo que pudimos estar orando y saber que en su voluntad Dios, a su tiempo, eh, responderá. Eh, Empezando con lo que hoy nos toca compartir, que veníamos hablando, tanto el hermano Javier como el hermano Alejandro nos estaban enseñando acerca, no tanto de las cualificaciones de los oficiales, sino que ahora estamos viendo su función, ¿no? ¿Qué corresponde a estos oficios, el poder cumplir con la iglesia, cumplir con ese rol que Dios le está encomendando a cada uno de ellos? Y como bien veníamos hablando acerca de esto, del seminario, la verdad que ha sido de mucha bendición. Creo que desde el primer momento que empezamos a estudiar, siempre fue el objetivo que sea no solamente para un conocimiento propio, sino para que ese conocimiento podamos volcarlo a la familia y sobre todo a la iglesia. Y que esa es la verdadera función por la cual uno estudia, por la cual uno se prepara, porque es para edificar al pueblo, para edificar la familia. Y creo que eso fue la razón por la cual empezamos a hacerlo. Creo que todos tenemos ese pensamiento y poder, justo por la providencia de Dios, nos toca en este tiempo estudiar lo que es la teología pastoral. O sea que, o casualidad, que justo llegó en el momento oportuno que se están orando por estas cosas, que se está orando por los oficiales, y creo que llegó en el momento correcto porque creo que ha sido de mucha bendición esto. En cuanto, como decía bien nuestro hermano Jere, el saber qué es lo que tenemos que mirar de estos oficiales y qué es lo que tenemos que tratar de analizar y orar por ellos. Porque creo, hermanos, que tenemos que entender la dimensión de lo que esto significa. Sabemos que lo que ellos tienen sobre su responsabilidad no es una tarea menor, es una tarea de mucha importancia, es una tarea de mucha bendición, pero también es mucha responsabilidad. Entonces, iglesia, tenemos que orar mucho por los hermanos. Algo que me gustó mucho que pudimos ver en el seminario, que decía, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente para esta tarea. Y algo que a mí me quedó muy grabado en el seminario que pudimos ver, que Dios siempre deposita algo que conlleva la gloria de Él sobre debilidad. Si fuera algo que cualquier persona pudiera tenerlo, no sería una tarea menor y cualquiera lo podría hacer. Entonces, si esta tarea tiene que ver con una responsabilidad tan grande, yo creo que es porque Dios descansa en la debilidad del hombre, para que ¿quién sea la gloria? Para que la gloria sea para Él siempre. Pero sí oremos muchos, hermanos, por esto, oremos por las personas que Dios ha señalado, oremos porque la iglesia lo ha señalado, oremos por ellos, porque la verdad que es una tarea de mucha importancia y tenemos que orar por eso. Pero algo que me gustó en la charla, y me pareció muy lindo, sé que muchos de los que estamos acá lo han leído, pero por las dudas, aquellos que no, hay un hermoso libro que tiene mucho tiempo que se llama El progreso del peregrino. Es un libro maravilloso. Aquellos que no lo leyeron, los invito a que lo puedan leer porque es la vida de un cristiano. Es donde comienza, donde se aleja del mundo y comienza a caminar una vida cuando Dios lo llama y se va encontrando con muchas personas. Y en esa aventura que se encuentra, él camina hacia un lugar que es la ciudad celestial. Y frente a ese camino tiene un montón de consecuencias que él va pasando, personas que se encuentra, y hay algo que nos compartían en el seminario acerca de un relato que está en este libro, que es cuando se encuentra en la casa del intérprete. Él va a un lugar donde hay muchos cuadros, puertas que se abren y hay imágenes que este hombre, el peregrino, ve y el intérprete le muestra qué es lo que está viendo, qué es lo que está viendo, qué es lo que está contemplando. Entonces, hay una enseñanza detrás de cada cuadro, de cada imagen, y hay una en particular que es la que les quiero compartir hoy, y quiero leerles el fragmento donde este peregrino, llamado Cristiano, se encuentra con este intérprete y este intérprete le dice, este texto dice así, así que le hizo entrar en una habitación privada
y ordenó a su hombre que abriera una puerta. Cuando lo hubo hecho, Cristiano vio el retrato de una persona muy seria colgada contra la pared, y esta era su apariencia. Tenía los ojos levantados al cielo, el mejor de los libros en sus manos, la ley de la verdad escrita en sus labios, el mundo estaba a sus espaldas, estaba de pie como suplicando a los hombres, y una corona de oro colgaba sobre su cabeza. Cristiano entonces dijo, ¿qué significa esto? El intérprete, el hombre cuya imagen está, es uno de 1000, puede engendrar hijos, viajar al nacimiento con los niños, amarlos él mismo cuando nacen, y si lo ves con los ojos elevados al cielo, el mejor de los libros en sus manos, la ley de la verdad escrita en sus labios, es para mostrarte que su trabajo es darte a conocer y revelar cosas oscuras a los pecadores, así como también lo ves de pie como si suplicara a los hombres, y mientras veis que el mundo se echa a su espalda y que una corona pende sobre su cabeza, esto es para mostrarnos que menospreciando y despreciando las cosas presentes, por el amor que tiene al servicio de su Maestro, está seguro de tener la gloria como recompensa en el mundo venidero. Ahora bien, dijo el intérprete, os has mostrado este cuadro primero, porque el hombre cuyo cuadro es este, es el único hombre a quien el Señor del lugar donde vais ha autorizado para que sea vuestra guía en todos los lugares difíciles que podrás encontrar en el camino. Por tanto, presta mucha atención a los que os ha mostrado y tened bien presente lo que habéis visto, no sea que vuestro viaje os encontréis con algunos que pretenden guiaros por el camino recto, pero su camino conduce a la muerte. Esta descripción que hace este relato en el libro está mostrando la vida de lo que es un ministro, de lo que es un pastor. Así que con esto, considerando esto, vamos a ver y describir a este hombre y en esos aspectos que cuenta este relato. Así que vamos a hacer una oración antes y luego comenzamos. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder venir ante tu trono de gracia y saber que todo lo que podemos aprender sea conforme a tu palabra, Señor, que sea conforme a la Escritura. Danos la sensibilidad para saber, como bien decía hoy nuestro hermano, que es tu palabra la que es predicada, Señor, y que cuando tu palabra es predicada podamos tener esa atención de saber que todo lo que tú tienes para decirnos, todo el consejo tuyo, Señor, es para provecho de nuestras vidas, Señor. Permitinos poder permanecer con ese corazón, Señor, y poder aprender de lo que hoy tenés para enseñarnos, Señor, acerca de esto que viene por delante, el poder ordenar de una manera oficial a estos pastores, Señor, que podamos considerarlo con la mente puesta en Cristo, sabiendo de forma bíblica lo que estamos haciendo, Señor, y poder hacerlo de manera correcta, Señor. En tu precioso y bendito nombre te damos gracias. Amén y amén. Bueno, como bien decíamos, vamos a hacer una descripción acerca de este hombre que se encuentra y algo que a mí me gustó, que le dice, presta mucha atención a lo que él te dice, porque es el único al cual, al hombre, al Señor donde vos vas, ha autorizado que él sea tu única guía, que él te pueda guiar. Entonces, la función de estos ministros, de estos pastores, es una función, como decíamos antes, no menor, y ver a este hombre, lástima no pudimos, fue algo de repente, pero hay una imagen que está muy linda en el libro que describe a este hombre, cómo es, pero vamos a tratar de imaginarlo, usemos la imaginación. Dice, su semblante habla de la seriedad de esa vocación que tiene ante Dios. Yo creo que todas las personas que Dios llama al pastorado para poder ser un pastor, entiende la seriedad en la cual está presente. No es algo que puedan hacerlo como poco serio o no tomarlo tan con la importancia que debe hacerlo.
Me acuerdo que uno de mis hermanos, hoy justo hablaba con él, y dijo algo que a mí me marcó. Y por esas cosas yo trato siempre de ser observador, y vi algo en él que la verdad que fue lo que me impactó. Él dijo algo así como, si yo tengo que hacer un mal a la iglesia, me cortaría las manos antes de eso. Y sé que lo dijo sinceramente, sé que lo dijo de una manera de corazón, de verdad. Y creo que entendiendo lo que hoy estamos viendo acerca de esta seriedad, entendía que esto es así, que es algo serio, que no es algo menor. En el seminario hablaban que quizás el cargo de ser un presidente de la nación, un cargo importante en la política, quizás hay personas que aspiran y anhelan tener un reconocimiento. El ser pastor, muchos lo ven como algo mucho menor, de poca importancia, pero cuando uno lo vea de la manera que lo tiene que ver con los ojos de Dios, se le está encomendando las almas por las cuales Cristo pagó con su propia sangre. Entonces, es algo de mucha responsabilidad lo que tiene por delante. No es una tarea menor, no es una tarea que tiene poca importancia. Estos hombres que han sido señalados tienen por delante el cuidado de las almas que Dios le ha encomendado. Entonces, cuando uno empieza a entrar y a ver, sé que estos hombres están temblando por esto, porque no es fácil. Porque Dios, digamos algo así, ¿no? Si yo le tengo que dar la responsabilidad de cuidar a mis hijos a alguien, no se la voy a dar a cualquiera. Se la voy a dar a alguien que realmente sé que los va a cuidar. Entonces, cuando Dios encomienda esta tarea a estos hombres, entienden estos hombres que no son sus hijos. Entienden estos hombres que no son sus ovejas, son de Dios. Y al que se le está encomendando esta tarea, es algo que tiene que entenderlo de esta forma. No son míos, son de Dios. Y por lo tanto, debo cuidarlo mucho más de lo que podría decir si fueran míos. Debo cuidarlos porque no son míos. Dios me los encomendó. Algo que a mí me apasiona cuando vemos el relato en Juan, cuando Pedro, después de la resurrección de Cristo, se le aparece a sus discípulos. Y una cosa que sucede, que el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Y en 3 veces le vuelve a preguntar, y en cada vez que él le respondía, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, el Señor le volvía a confirmar, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Entonces, yo creo que si el amor que Pedro tenía a su Señor es lo que hace que el Señor encomiende esa tarea, porque sin el amor a Cristo, ninguno de estos hombres que han sido llamados podrían pastorear a ninguna persona, a ninguna alma. Entonces yo creo que lo que más resalta en la vida de estos hombres es el amor hacia Cristo, porque tiene que estar. Y eso es lo que le da importancia a lo que están haciendo. Entonces, estos hombres entienden que hay un peligro, como bien decía hoy nuestro hermano Jere, y creo, no sé si Javi lo compartía hace poco, o Ale, no recuerdo quién, pero decía que en la guerra, cuando estos oficiales con cargo, con jerarquía, están frente a la batalla, se tratan de ocultar sus jerarquías, digamos, porque son los primeros que van a ser atacados, porque si matan a uno de ellos, el pelotón se dispersa y no sabe qué hacer. Entonces, es algo común que eso pase. Entonces, saben los peligros que estos hombres enfrentan, pero también saben cuáles son sus recompensas que tienen por delante. El intérprete habla de estos ministros como uno de 1000 que puede engendrar hijos,
y esto viene a la palabra, no hace falta que la busquen, que está en 1 Corintios 4, del 14 al 16, dice: no escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestarnos, como a hijos míos amados, porque aunque tengas 10.000 instructores en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús os he engendrado por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Entonces ahí vemos cómo el apóstol Pablo habla acerca de que fueron engendrados como hijos suyos a la hora de entender que ellos fueron los que recibieron el Evangelio. Pero para meternos un poco de lleno en la charla de hoy, vamos a ver que este cuadro retrata 6 descripciones importantes que vamos a ver y que resaltan a este cuadro que veíamos y que tratábamos de imaginar cuáles son esas características que tienen estos hombres de Dios. Y lo primero que veía este cristiano y le mostraba al intérprete, que este hombre serio tenía sus ojos elevados al cielo. Y eso es lo primero que vamos a ver. Sus ojos están elevados al cielo. Los ojos puestos en Cristo hace que su mirada nunca se desvíen del propósito por el cual fueron llamados. Cuando estos hombres llamados a ser pastores de la iglesia tienen sus ojos puestos en el Señor, no se desvían de su propósito, de su llamado a lo que fueron llamados. Ahora, ¿es fácil desviar la mirada? Sí, es fácil. Hay personas que han sido llamados a ser pastores y han desviado su mirada, dejaron de mirar a Cristo. Y cuando dejaron de mirar a Cristo, dejaron de poner su atención en Él y pusieron su atención en otras cosas, fue lo que sucedió en pastores que han caído, pastores que han dejado el ministerio, pastores que han sido avergonzados. Lo primero que hace que un pastor entre en peligro es cuando su mirada deja de estar puesta en el Señor. Y eso como iglesia es lo que también tenemos que ver nosotros, hermanos. Porque no es que ahora digamos que estos hombres de Dios han sido llamados y una vez que están acá se ora por ellos y uno hace así, listo, ya está, ahora problema de ellos. No. Nuestra responsabilidad es velar por ellos, pero también estar detrás de ellos. Porque si nosotros veríamos que estos hombres de Dios han quitado la mirada de Cristo, somos los primeros que tenemos que denunciar eso y confrontar a esos hermanos. Porque si su mirada se aparta del Señor, corre peligro toda la iglesia. Entonces, es algo que uno tiene que analizar, y no es que esto, lo que estamos hablando es para ellos, sino para nosotros como iglesia, el estar atentos, que su mirada tiene que estar puesta en Cristo, siempre mirar así. Estos hombres se deleitan en la gloria y en la belleza del Señor, y no en los placeres terrenales como el dinero y como la fama. Hay hombres que han sido llamados al ministerio y al principio parecían humildes, parecían que querían hacer la voluntad de Dios, pero cuando vieron el ser populares frente a las redes o tener dinero o ver cómo son prosperados, su mirada dejó de ver a Cristo y empezaron a mirar esas cosas. Dejaron de mirar la gloria, la belleza del Señor por mirar las cosas terrenales de este mundo. Y eso es algo en lo cual entra un peligro estos hombres. Y repito lo mismo, y que nosotros también tenemos que mirar y observar si su mirada se desvía por alguna de estas cosas. No es que vaya a pasar, no es que uno dice, no, ya sabemos cómo son los hermanos, pero cualquiera puede desviarse. Y eso es lo que uno tiene que considerar y mirar y observar, que eso no pase en medio nuestro. Es como que la mirada de estos hombres son como el faro que la iglesia necesita. Cuando estos hombres siguen mirando a Cristo, nos están mostrando a nosotros hacia dónde tenemos que mirar. Eso es el enfoque. Cuando la mirada de ellos está mirando para otro lado, la iglesia comienza a mirar para otro lado. Por eso es algo que uno tiene que observar y decir, si el pastor está mirando a Cristo, la congregación tiene que mirar a Cristo. Y cuando estos hombres tienen su mirada en Cristo, pueden decir con toda autoridad, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo.
Pero ¿por qué Pablo tenía esa autoridad para decir, imítenme a mí, hermanos, como yo imito a Cristo? Porque su mirada estaba puesta en el Señor y tenía esa autoridad para poder decirlo. No lo decía. Imagínense, ¿no? Que uno, acá no va a pasar, pero si habría algún hombre medio llamado Chantún, que digan, imítanme a mí, y uno sabe que es cualquier cosa. Uno sabe que es un desastre su vida, su familia. Uno diría, no, gracias, te agradezco. Trato de imitar a otro. Pero el poder decir, imítenme a mí, es porque su mirada está puesta en el Señor. Ahora, ¿hay que imitarlo en todo? No. No hay que imitarlo en su forma de vestir, porque imagínense que todos seamos iguales a nuestros hermanos, ¿no? Creo que algunos ya están medio parecidos a uno que otro, pero no en lo físico, no en los aspectos de opiniones sobre temas que no tienen que ver con el Señor, pero en cuanto al pensamiento, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la vida de iglesia, sí, tenemos que decir, sí, yo quiero imitar a mi hermano, porque es un hombre de Dios. Y sé que es algo que suena fuerte, porque quizás ellos digan, no, gracias, no me imite, pero uno tiene que imitarlos. Y tiene que considerar el amor que ellos tienen por el servicio, por todo lo que hacen y por el trabajo que han hecho durante todo este tiempo. Entonces, para poder decir eso, estos hombres, y poder decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, es algo que tiene peso, pero que Dios lo ve así. Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Hablando acerca de estos héroes de la fe, es muy oportuno y maravilloso ver un ejemplo de Moisés, que dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es algo en lo cual uno puede ver el ejemplo de estos hombres de Dios, que su mirada tiene que estar puesta en Cristo, en el galardón que viene por delante, y no en los placeres y en los deleites terrenales de esta vida. Así es como podemos ver y así es como podemos analizar, como dice en Hebreos también, ahí nomás, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algo que no me quiero meter mucho, pero algo que también enseñaban en el seminario, acerca de que nuestra vara hacia estos hombres, el ejemplo supremo es Cristo. Entonces, cómo nosotros podemos ver cómo el Señor puso su mirada, y así es lo que tenemos que hacer nosotros, y así es lo que tienen que hacer estos hombres, poner la mirada siempre en el Señor y nunca correr la mirada, porque esa mirada es la que apunta a la verdad, a la que apunta su llamado y su ministerio. Lo segundo que este hombre describe y relata es que decía que el mejor de los libros estaba en su mano. Y esto nos habla de que el pastor está comprometido con la palabra de Dios. Si el pastor o los pastores que van a estar delante de nosotros no tienen un compromiso con la palabra de Dios, es algo que uno tiene que ver y cuidar que eso no suceda en medio nuestro. La palabra de Dios es algo tan importante. A mí me viene también a la mente algo para compararlo.
Recuerdan en el libro de Apocalipsis que dice que los hombres que no tenían un sello, tanto en su frente como en su mano, no podían ni comprar ni vender. Entonces, muchos lo asociaban a cualquier cosa, que si ahí está el sello de la bestia, y cuando vino la vacuna del COVID, si ahí está el sello, y un montón de cosas escuchamos que el código de barra es el sello, y hermanos, nada que ver. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos y tiene muchas imágenes, pero decía que estos hombres que tienen ese sello, lo que tiene que ver es, así como piensan, es el sello de la cabeza. Y así como actúan, es lo que ejecuta con sus manos. Entonces, si no tienen ese sello que muestran al mundo y su forma de pensar y su forma de actuar, eso es el sello. Entonces, comparándolo con la vida nuestra, a la que estamos mirando, con la vida que tenemos que prestar atención de estos pastores, así como piensan y así como actúan, es conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que analizar y observar y mirar, que estos hombres tienen que pensar y actuar conforme a la palabra de Dios y no conforme a sus pensamientos, no conforme a sus pensamientos personales o sus opiniones, porque ahí entraríamos en un riesgo y en un peligro. Estos hombres tienen y deben tener eso en mente. Así como piensan, así como actúan, será conforme a la palabra de Dios. Por eso dice que en esta imagen, este hombre tenía en su mano el mejor de los libros. Y me encanta, El Peregrino es un libro que a mí me apasiona, pero cómo lo dice, ¿no? El mejor de los libros en su mano. Quiero que me acompañen ahí en Segunda de Timoteo. Como decía Jere, estamos viendo Timoteo, Tito, y tenemos que verlo 4.500 veces, así que es oportuno. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es la clave para estos hombres de Dios. La palabra de Dios tiene que ser lo que los rija, lo que los guíe en esta función que la iglesia ha señalado. Estos hombres tienen que tener el mejor de los libros en su mano, en su mente, en su corazón, en su alma. En todo momento tiene que tener la palabra de Dios siempre en mente. Y es lo que uno va a buscar. Cuando uno se acerca a la iglesia, como bien nos decía nuestro hermano Ale el domingo, en la escuela dominical, que cuando están compartiendo la palabra de Dios, estos hombres, tiene que uno entender que no es la palabra de ellos, es la palabra de Dios. Y el darle la seriedad y la atención a eso es lo que hace que mi vida comience a ser quebrantada. Si yo no vengo con ese sentir a la iglesia, de saber que la palabra de Dios que va a ser predicada es la que va a llegar a mi corazón, la que va a llegar a mi alma. Y qué lindo es poder ver que el lunes esa palabra sigue hablando en mi corazón. Qué lindo es poder saber que esa palabra que podemos escuchar domingo tras domingo es la que habla, la que me confronta. El Evangelio es así. El Evangelio, si no te confronta con el pecado, entonces es un mensaje que está endulzado, que te muestra un poco de claridad, pero también te nubla la mirada porque no te está confrontando. La palabra de Dios nos tiene que confrontar y eso es lo importante. Este lugar es un lugar santo. Y dar opiniones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios es un riesgo. Y he visto muchos pastores que han usado este lugar, no acá, por favor, Dios mío, que nunca nos pase, pero he visto personas que han usado el púlpito para hablar de política.
Y no quiero decir que el pastor no pueda opinar de nada, pero bajo el púlpito de cualquier cosa puede opinar, porque es un hombre y puede opinar. Y puede a mí aparecer bien lo que opina o lo que no, pero de cosas de la vida, cosas seculares, sí. Pero el púlpito es santo, es sagrado. Te puedo asegurar de que he visto personas que faltaba la campaña y que digan, ahí vote a alguien, y me daba vergüenza a mí. Ahí sí me distraía y pensaba en otra cosa, porque la verdad que me daba mucha pena de poder usar este lugar tan santo y sagrado, que la verdad que uno tiembla y que a uno le da mucho temor el poder pararse. Me imagino a nuestros hermanos que lo hacen habitualmente y que no es una tarea menor el compartir la palabra de Dios, pero saber que solamente es la palabra de Dios la que tenemos que escuchar y no cualquier cosa. Porque el día que uno de los hermanos se pare acá y diga cualquier cosa que no tenga que ver con la palabra de Dios, es el momento que cuando sale de acá, acercarnos y decir, hermano, me parece que lo que dijiste no es conforme a la palabra. Esa es nuestra responsabilidad también. Recuerden eso. Estamos viendo las características de estos hombres, su función frente a la iglesia, pero también es las características que tenemos que conocer, porque es las que tenemos que seguir mirando día tras día. Nuestro deber es ayudar, acompañar a estos hombres. No es desligarnos de, ya está, listo, la iglesia tenemos pastores, como bien hacemos siempre y listo. No, hay que seguir mirando y observando a estos hombres de Dios para que esto no suceda en medio nuestro. A medida que estos hombres vayan teniendo la luz del conocimiento de Dios, van a exponer y declarar las Escrituras en toda su totalidad. Y eso es lo que tenemos que ver. Lo tercero que describía a este hombre, dice que la ley de la verdad está escrita en sus labios. Quiero que me acompañen ahí en Malaquías. Malaquías, antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2. Capítulo 2, versículo del 1 al 7, dice así. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y no decidís de corazón dar la gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido de corazón. He aquí yo dañaré la cementera y os echaré el rostro al estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermosa palabra que Dios les hablaba a los sacerdotes, pero hermosa palabra que es la responsabilidad que estos hombres de Dios, como sacerdotes, no solamente de sus casas, sino también de la iglesia, dice que el pueblo buscará la ley de Dios en la boca de ellos. Y qué hermoso mensaje. Cuando uno, recuerdo una hermana que siempre tenía la palabra de Dios en su boca, y me encantaba hablar con ella, porque siempre a cada consejo o a cada situación siempre tenía un texto bíblico en la cual ella hablaba y nombraba al Señor. Y eso es hermoso. Que la palabra de Dios esté en nuestra boca es algo que tenemos que preocuparnos porque todos podamos tener ese conocimiento
de Dios en nuestros labios y poder aconsejarnos y poder instruirnos, no con el consejo o la opinión de cualquiera, sino con la palabra de Dios. Y estos hombres van a tener que tener esta responsabilidad, porque cada vez que quieran dar un consejo al pueblo, y cuando una persona se acerca a estos hombres para ser guiados y para ser instruidos, no le van a dar su opinión, porque no es importante la opinión de ellos, pero sí va a ser importante la palabra de Dios en lo que va a guiar a ese consejo, a esa decisión que va a tomar. Qué lindo es poder escuchar la palabra de Dios en medio nuestro. No solamente de estos hombres, sino de todos. Que los domingos cuando nos quedamos acá, el escuchar palabra de Dios en medio nuestro, eso hace que la iglesia se edifique, hermanos. Eso hace que la iglesia pueda crecer. Y necesitamos de estos hombres, por sobre todas las cosas, que la palabra de Dios esté en sus labios y que crezcan en la palabra de Dios para poder compartirla con nosotros. Es lo que yo anhelo, hermanos, y creo que todos lo anhelamos, de que podamos escuchar siempre, domingo tras domingo, la palabra de Dios, pero también cuando estos hombres bajen y estén en medio nuestro, también nos puedan compartir la palabra de Dios en todo momento. Qué lindo es cuando uno tiene que tomar una decisión importante en la vida y que podamos acercarnos a estos hombres y que estos hombres nos digan, mirá, la palabra de Dios dice esto. Porque eso es lo que nos da paz, eso es lo que nos da seguridad a nuestra alma, de que no nos están dando un consejo cualquiera, no nos están dando la opinión de ellos, nos están dando la palabra de Dios y eso es lo que tiene peso en nuestras vidas. Como decíamos, estos hombres están comprometidos con la palabra, pero también confrontan no solamente su propia alma, sino las almas de los oyentes contra el pecado, y que cada día tienen que hacer eso. Si no se confronta con el pecado, no se está predicando el evangelio. Se tiene que confrontar con el pecado, y no usar esto como algo personal, ¿no? Hablar de ciertas personas. No, cuando los predicadores confrontan al pueblo con el pecado, todos nos tenemos que hacer cargo, porque todos somos pecadores. Y todos tenemos que decir gracias, porque la palabra de Dios me confrontó. Gracias, porque esa palabra era para mí. Y otro va a decir también para mí, y otro va a decir también para mí. Porque todos tenemos que ser confrontados. Y la función de estos hombres es llevarnos a esto, a ser confrontados. Lo cuarto que este hombre se describe en este cuadro es que el mundo queda atrás. Dice que él tenía ese libro en las manos, la ley escrita en su corazón, en sus labios, su mirada puesta a Cristo, pero el mundo atrás, el mundo estaba detrás. ¿Y qué ejemplo nos da acerca de cómo tenemos que mirar? Quiero que me acompañen ahí en primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, (2:16) dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando el mundo queda atrás para estos hombres, no se interesan en las cosas de este mundo, sino que su interés están puestos en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Hay muchos hombres de Dios que han sido arrastrados por la corriente de este mundo. Y hemos visto muchos ejemplos de personas que han sido arrastrados y llevados a este mundo, porque, como decíamos antes, su mirada fue puesta en otras cosas, y hay pastores que han tomado esta decisión de por un segundo darle la espalda al Señor y mirar al mundo, y es ahí donde los peligros
y los problemas suceden. Cuando enfocamos nuestra mirada en los deseos de la carne, como decía, y la vanagloria de la vida. A mí me lleva al ejemplo, como siempre vamos a ver a Cristo. Cuando el Señor fue llevado por el enemigo a un monte alto y le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo, si te postras ante mí, todos ellos te los daré. La respuesta del Señor no le dijo, mentiroso, el mundo no te pertenece, o mentiroso, el mundo, vos no sos el príncipe de este mundo. El Señor no le respondió de esa manera. El Señor le dijo, al Señor tu Dios solo servirás y adorarás. Entonces, cuando el mundo es expuesto, el diablo por muy poco lleva a muchos hombres de Dios a ese monte de vanagloria y por mucho menos hay hombres de Dios que se postran frente al enemigo y dejan de servir y adorar a Dios. Entonces, ¿cómo ves a una persona que se da vuelta al Señor y mira al mundo cuando dejan de servir y cuando dejan de adorar al Señor? Porque ese es el secreto. Para poder darle la espalda, al mundo, siempre tengo que mirar si estoy sirviendo al Señor y lo estoy adorando como debo. Estos hombres que van a ser llamados a ser los pastores de la iglesia tienen que vivir sirviendo y adorando al Señor. Porque manteniendo esa firmeza en adorar y servir al Señor, siempre le darán la espalda al mundo. Porque no hay lugar para el mundo. Cuando uno le sirve al Señor y le adora a Él, nunca habrá lugar para el mundo. Lo quinto, dice que se levanta como si estuviera suplicando a los hombres. Este verdadero ministro tiene un corazón por los perdidos y tiene carga por las almas que no conocen al Señor. Esa es su mayor preocupación. Entiende que lo que está en juego son las almas del Señor. Hoy un hombre, hablábamos justo con Ale, en el grupo que tenemos del seminario, un hombre compartió un texto acerca de un libro que hablaba acerca de este peligro, de que muchos hombres han arrastrado y siguen arrastrando gente al infierno. Y uno dice, ¿cómo un pastor puede llevar adelante una tarea tan horrenda? Es que puede pasar, hermanos, puede pasar. Si la palabra de Dios deja de ser su enfoque, si la doctrina correcta deja de estar en este púlpito y se empieza a enseñar cualquier cosa, hay mucha gente que consciente o inconsciente, pero está llevando a un montón de personas al infierno. Entonces, la responsabilidad que tienen estos hombres de saber de que hay una corona que vamos a ver más adelante, pero también hay una condenación a muchas personas que están arrastrando a mucha gente. Y no es que es inocente la gente, como decíamos antes, somos responsables frente a lo que oímos también acá. Somos responsables, pero hay muchas personas que al no entender esto o a tener su mente cauterizada y ya no le importa nada, están arrastrando gente al infierno. Entonces, esta actitud que tenía este hombre, que se levantara como estuviera suplicando a los hombres que se arrepientan de sus pecados, como si fuera que tienen que suplicarle. Porque en realidad esto es personal, la salvación es personal, pero estos hombres que llevan adelante el cargo de un pastor tienen que entender esta tarea como si fuera propia y llevar al pueblo al arrepentimiento, llevar al pueblo a que se arrepientan de sus pecados, que entiendan que la realidad es que si el Señor viene y hoy no estoy con Él, me voy una eternidad sin Él. Y ese mensaje es tan serio, tiene tanta carga que no pueden tomarlo como algo ligero.
Entonces es tan importante que aún si estos hombres que han sido llamados al ministerio nos confrontan con esta realidad, y no es algo que a uno le gusta escuchar, al pecador que vos le decís, sos un pecador, y lamentablemente si no estás con Cristo hoy te vas al infierno, no es algo lindo, pero el mensaje del Evangelio es un mensaje que te confronta, no es un mensaje que te endulza la vida. Entonces estos hombres que suplican delante de Dios son embajadores de Cristo. Quiero que me acompañes ahí en Colosenses. Nuestro hermano Javi nos ha enseñado mucho acerca de esta carta, que es una carta hermosa. Capítulo 1 de Colosenses, versículos 28 y 29. Colosenses 1, 28 y 29 dice: a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermoso, como bien decía nuestro hermano como Pablo escribía, pero esta realidad, ¿no? De entender cuál es el llamado de estos hombres, a poder hablar y confrontar al pueblo, porque es la realidad, que es el cielo o el infierno, la condenación o la salvación, lo que está en juego y lo que tienen que hablar. Otro pasaje más, vamos a leer, 2 Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, del 18 en adelante. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la descripción tan hermosa de este pasaje, lo que habla esta quinta descripción. Estos hombres son llamados al ministerio de la reconciliación y tienen que enseñar al pueblo, a aquellos que no conocen a Cristo, a reconciliarse con Él y estar en paz con Él. Y lo último que vamos a ver es que en la descripción final de este hombre, sobre su cabeza pende una corona de oro. Y creo que quizás para muchos de estos hombres que han sido llamados al ministerio, no vean una recompensa en este mundo. Quizás estos hombres que Dios llama pasan por un montón de problemas, pasan por un montón de dificultades y que quizás nosotros desconocemos. Quizás nosotros no sabemos con exactitud qué es lo que viven, qué es lo que pasan. Por eso es nuestro deber orar por ellos, orar por sus vidas, por su familia, por sus hijos, porque uno no sabe quizás lo que están viviendo. Pero estos hombres que quizás han recibido golpes en la vida, no han tenido quizás un ministerio tan grande como otros hombres, o no son reconocidos como otros hombres, y quizás le ha tocado un pueblo difícil, un pueblo complicado, pero hay hombres que siguen siendo fieles frente a ese llamado. Y hay personas que lo despreciaron, como la mayoría de nosotros, como en Cristo, hemos sido despreciados. Pero hay una corona, que es la corona que Dios va a poner sobre sus cabezas. Y esa corona no es algo físico, no es algo que uno vea como, voy por eso, como si fuera
algo tangible, algo que me va a dar valor, sino que es la consideración de Cristo, de decir siervo fiel. A un pueblo se te dio y un pueblo pudiste guiar hacia mí. Yo creo que eso, frente al Señor, es la recompensa inmerecida. Por eso a mí me quiebra y me emociona ver la imagen en Apocalipsis que dice que arrojan coronas delante de Él, como que nadie será digno de ser coronado en ese momento, porque el Señor es el que va a ser glorificado. Pero estos hombres van a recibir una recompensa, porque no tuvieron una tarea menor, tuvieron una tarea maravillosa, con mucho peligro, con muchas dificultades, pero que uno tiene que estar orando por ellos. Y quiero terminar con un pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirá la corona incorruptible de gloria. Amén a esa palabra, y creo que es lo que estos hombres, este pasaje es lo que lo tiene que acompañar todos los días. De mirar y examinar este pasaje, si están cumpliendo con esto. Porque de eso Dios demandará cuentas sobre ellos. No sobre la cantidad de miembros que asistían a su iglesia, no la cantidad de enseñanzas que le dio, pero sí de todo este cuidado que tienen que tener sobre la grey, sobre nosotros, sobre el pueblo. Así que, hermanos, como decíamos al principio, es una tarea de mucha responsabilidad la que tienen adelante nuestros hermanos. Oremos muchos por ellos, que Dios le dé mucha sabiduría, que los guíe, pero que podamos analizar y ver estas descripciones y poder ayudarlos a que ellos mantengan esto. Y ese es nuestro deber, ayudarlos. Esa es nuestra función. Y que humanamente, si se podrían desviar, nosotros con amor poder ayudarlos, así como ellos con amor nos ayudan cada día adelante y sirviendo al Señor. Oremos, hermanos, por esto y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el hermoso consejo que hoy nos diste a través de tu palabra, Señor. Gracias por esa ilustración que vimos, que nada más ni nada menos tiene que ver con lo que tu palabra dice, Señor. Gracias, Señor, porque la iglesia hasta hace poco no tenía oficiales y hoy ya podemos ver que la iglesia los ha señalado, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque también es un regalo, es algo que nos das como la libertad que tenemos como tus hijos, como miembros de la iglesia, de poder elegir en medio nuestro aquellos que pudimos señalar como los futuros pastores de la iglesia. Gracias, Señor, porque pudimos verlo, Señor, pero enseñanos, Señor, el valor que ellos representan para la iglesia y también velemos, Señor, para que estas características que pudimos ver los acompañen en todo su ministerio, Señor, desde ahora y hasta que vos vengas, Señor, y cuando estén delante del príncipe de los pastores, Señor, ellos puedan recibir esa corona incorruptible, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado en medio del pueblo esta libertad tan hermosa de poder mirarlos, señalarlos, pero también nos das una responsabilidad enorme de poder orar y velar por sus vidas, velar por sus familias, Señor. Tener cargas por ellos, Señor. Y no solamente en lo que podemos brindarle, sino en lo que podemos orar por ellos, Señor, que es de tanta importancia para sus vidas.
Señor, en tu santo nombre te damos gracias por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que nos has enseñado. Y te ruego que haya sido conforme a tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.